Buenas. Yo os voy a contar una historia y esta historia trata sobre un niño de 6-7 años que era un niño muy responsable, muy organizado. El niño no hacía falta decirle que se pusiera a hacer los deberes, se ponía él solo. Se hacía su cama, se lavaba sus dientes. Un perfil un poco atípico para un niño de esta edad, por lo que sus padres siempre lo habían considerado pues capaz de resolver sus propios problemas. Un día, en el colegio, a este niño, en el recreo, se le acerca un grupo de niños mayores y le proponen que si quería jugar al fútbol, ya que les faltaba una persona. Pero este niño dijo que no. Y sin pensarlo, estos niños mayores le llaman maricón. Todo porque el niño prefirió quedarse con sus amigas. Bueno, pues el niño, cuando llegó a la tarde a su casa, le preguntó desde su inocencia a su madre: «Mami, ¿qué es un maricón?». La madre le explicó que era una persona homosexual y que por qué quería saberlo. «Por curiosidad», respondió el niño. Al día siguiente, también se lo preguntó a su profesora favorita, Sor Rosario, que ésta, en vez de explicarle, le dijo: «Eso es un insulto. ¿Quién te ha insultado?». «Nadie», respondió el niño. Ese mismo día, en el recreo, el niño quiso jugar al fútbol ya para ver si así no le volvían a llamar maricón. Disculpad. Pero se encuentra que ningún equipo lo quiere para jugar, ya que a este niño se le había empezado a conocer por maricón en el colegio. Tras muchos años de constantes risas y burlas, llega segundo de la ESO. Y este niño se empieza a dar cuenta, pues de que sí, ese grupo de chavales llevaba razón. Se había convertido en ese término que tanto le habían hecho odiar. Este niño comenzó a odiarse a sí mismo. ¿Os imagináis qué le pudo causar a este niño durante estos 10 años estas constantes risas y burlas? No se mostró como él realmente era. Tuvo que dejar de juntarse con sus amigas. Y por mucho que le costó, comenzó a jugar al fútbol. Hasta incluso se aprendió de memoria el nombre de los jugadores del Real Madrid. Tuvo que crecer fingiendo ser otra persona. Bueno, ese niño está aquí hoy y os está hablando. A los pocos días de cumplir 17 años, tras incontables noches de hablar conmigo mismo, llega a mi mente la siguiente frase que dice: ¿acaso yo elegí que me llamasen así? Obviamente no. Entonces, ¿por qué le dedicaba tanta importancia a sus opiniones? ¿Por qué me afectaban tanto? Bueno, pues a la mañana siguiente, mi mente hizo un cambio radical y cada vez que a mí me llamasen así, yo trataría de evitarlo. Una tarea un poco tediosa, pero que poco a poco me hizo quitarme la máscara que yo mismo me había dibujado y dejar salir a mi verdadero yo. Yo he venido aquí hoy con 2 objetivos. Y el primero es que ¿por qué le damos tanta importancia a las opiniones de la gente? ¿Os habéis parado a pensar en el tiempo que le dedicáis? ¿En por qué tanto os afecta? El primer consejo es que intentéis identificar qué pensamientos se os han impuesto en la cabeza y cuáles no. Ya que si conseguís identificar cuáles se han impuesto en vuestra cabeza y cuáles no, creo que va a ser mucho más fácil poder aparcarlos y muy poco a poco, simplemente, olvidaros de ellos. Y el segundo es que si conocéis o veis a un niño con este perfil de un niño que no necesita ayuda para nada, realmente siempre le hace falta ayuda, siempre le hace falta una mano que poder agarrar. Porque si tú a este niño de 6-7 años le ofreces la ayuda que necesitaba en ese momento, no se pasa 10 años de su vida cohibido. Y es que muy tristemente esta historia se sigue repitiendo día a día. Gracias.